Sale Tupper. Sale Tupper. Está perfecto. Está perforado. Está permitido. Está persecuta. Sale Tupper. Está perverso. Está perfumado. Está pernoctado. Está perturbante. Está perseguido. Está percusivo. Está pernicioso, está pernoctado, está perfumado, está perfecto, está permitido, está perdido, está permisivo, está perseguido, está perseguido, está perchero, está perverso, está periódico, está perezoso, está perfilado, está perforado, está perdonado, está percusivo, está perlado, está perimetrado, está perturbante, está perturbante, está perturbante, está perturbante, está perturbante, está pervertido, está permeable, está permacultura, está permanente, está percloruro de sodio. Qué bueno el cloruro de sodio. Está perezoso. Es un montón esto. Está perfecto. Está perdido. Está perdonado. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Está perchero. Está perezoso. Está periódico. Hoy. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Está permeable. Sale Tupper. Sale Tupper. Está perimetral. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Super genial. Está permanente. Está percusivo. Sale Tupper. Está perforado. Está perfilado. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Sale Tupper. Está perlado. Está perfumado. Sole Tupper. Está periódico. Está permitido. Está permisivo. Está perlado. Tupper. Sale 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 Tupper. Bienvenidos a Sale Tupper número 6. Llegamos al sexto programa. En este proyecto autogestivo desde aquí, desde la Casa Cultural Víctor Jara, en el barrio de Parque Patricios. Bienvenido, señor Juan Olsen, ¿cómo le va? Bien, acá con ganas de tomarme un litro de Poet y morir. ¿Cómo lo está tratando la alergia? Horrible, horrible. Horrible. Odio la primavera con toda mi alma. Te juro que en 2 semanas parece que estoy en una fiesta en los 90 con Coppola y Rodrigo. Ay, Qué no, horror. a mí me va a ¿Qué tal, llegar señorita también. Florencia Paraíso, cómo le va? Ay, bien, bien. Yo me conecto muy lindo con la primavera. Estuve esta semana con mis plantitas. Me Sí, puse el- estantes en el patio, los llené de plantas. El sol es muy lindo Sí, en la sí, primavera. muy lindo. Qué bien que haya tenido una linda semana con sol, ¿eh? Sí. Tuvimos suerte. ¿Qué tal, flores. ¿qué tal Lucía Capriotti desde la pantalla? Buenas noches, bienvenida. Lucía, me dijiste Lucía, Ay, no puedo creer Luciana, que perdón. no sepa mi nombre ni mi propio compañero. No sabemos su nombre. Es que sos Lucy. Me quiero hacer la correcta. Yo te y sos decía Lucy. Candela. Claro. Ay, Dios mío. Dios mío. Yo perdón, muy Lucy. bien, conectando acá con las plantas. Arre mentira. No, bueno, tengo una cuenta pendiente ahí tratando de conectar Son de con las plástico plantas, las que pero vemos no ahí. me sale. ¿Son de plástico las plantas que vemos? ¿Es escenografía? Es No, gente no, pero disfrazada. las cuida uno de mis compañeros. Yo no llegué ahí todavía. No llegué a este día. Muy bien, bueno, una linda semana de sol, mala para Juan que ha tenido alergia y la va a seguir sufriendo porque esto recién No, sí, empieza. me quiero pegar un tiro. Todavía no empezó, de hecho. Falta un mes, chiques. O sea, falta un mes. No, Falta. hasta yo estoy sorprendido, realmente. Estoy angustiado. Precoz. Y también recién empieza Sale Tupper y tenemos la consigna del día de la fecha que es ¿qué hay adentro del tupper? ¿Quién trajo tupper hoy? ¿Qué hay adentro del tupper?
Yo traje tupper, me habría estado acordando al último momento. Pero hiciste los deberes muy bien, Lucy. Pero hice las tareas muy bien, así que bueno, esperen que lo cierro bien. ¿Es transparente o es opaco? No, esta vez? no, es de estos. Perfecto. Voy mostrando la diversidad de mis tuppers. Muy bien, todos los tuppers con tapa, como dijo en uno de los primeros programas. Y Muy aparte bien. muy chetos los tuppers, Bueno, ¿qué Estamos hay enviando los adentro? tuppers Sí, a una estamos persona enviando. que tiene 80 años. Sí, tengo 80 años. Me descubrieron. Sí, esa es mi edad. Y no hay arrugas que lo demuestren. Bueno, ¿qué hay adentro del tupper, señor Juan Olsen? Juéguesela. Y no es loratadina. Escuchen. Ay, no, me había ilusionado. No sé, un hisopo. Un hisopo. Es Lucio, que lo pensé, lo vi al hisopo y dije, voy a llevar un hisopo, dije. los colores son Porque hay como... polémicas al respecto. Los colores son como los del hisopo. O donde vienen los hisopos. O como de Argentina. Claro, bueno, pero la idea es que lo que está dentro es la... Claro. Yo noto algo liviano, porque voy a tomar la teoría de Lucy de la semana pasada, que como que lo corporal te indica como que es livianito. Bien. Totalmente. Bien. Muy Vamos bien, por muy partes, bien, dijo Flor. Jack el Destripador. Yo Livianito. No son las manos ¿Qué de más? Perón. Me gustaría que haya comida, como siempre decimos. Nunca hubo comida en ningún tupper que hemos traído. Estaría bueno, pero no. ¿No hay comida? ¿Hay No, no hay algún- comida. Hay que traer uno que esas que tenga las manchas de tuco. Que quedan para toda la vida. Esos son los que tengo yo. Esos son los que tengo yo. ¿Hay algún objeto que tenga que ver con el pelo? Yo siempre también No, arreglo no, lo no, mismo. no. ¿Es algo Con los plástico? juguetes del otro día yo me quedé. Es Yo algo fui toda la plástico. semana pensando en eso. Es algo plástico, pero les voy a decir que tiene una libre asociación, como las que El suelo hacer. plástico sea que genera quemaduras químicas. Aprendí un montón. En las quemaduras químicas. Bueno, me parece que no hay mucha manera de que le tires pistas, así que les voy a mostrar. A ver, Dale. a ver El qué hay tupper. adentro. ¿Qué hay adentro Chan. del tupper? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un tupper. pastillero. ¡Otro tupper! Pero esperen, es un Pastillero. 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 O sea, está tomando ribotril y lo pone delante de la cámara. No, pará. Y traes un pastillero, no traes loratadina, sos una cruel. Tuve cerca. Está vacío, o sea, ya se lo tomó todo. A esta hora ya se lo tomó todo. Pará. Pero tiene una libre asociación que está escrita adentro. Ah, Ahí ¿qué dice. dice? Vamos a ver. Olsen dice. Obsesión. Obsesiones. Las clasifica, y- las obsesiones. Tox. Y tox. ¿Por qué? Porque yo pensé, dije esta semana, como Ay, pero empecé qué un nuevo creativa. trabajo, dije, qué loco como una traspasa o trafica sus obsesiones a los lugares donde va, ¿no? Sus pequeños tocs. Yo tengo un toque ahí con con agrupar las cosas, como centralizarlas, ¿viste? Tenemos una invitada Entonces, hoy que esa es no se va de la casa metáfora. sin doblar la ropa. No, yo por ejemplo tengo desorden en la habitación y tengo el desorden, pero no lo tengo tirado por cualquier lado. Tengo una montaña de ropa, pero toda en un mismo lugar, por ejemplo. Sos ordenada en Hoy- tu desorden. Claro, y con todo, necesito como agrupar en grupitos. Así que quería que me cuenten cuáles son sus obsesiones o tocs. Bien. Así como más recurrentes. ¿Alguno quiere empezar con sus obsesiones o tox? Yo siempre pienso que todos van a morir. Todo el tiempo. Primicia. Primicia en Sale Tupper, Florencia mis Paradiso. gatas se van y abro no- comillas. O sea, Mis gatos se van y no lo vuelven por único un que sos rato, que pienso deje que de sugerir murieron. la dictadura en todos los programas y vas a arrancar diciendo, pienso que todos van a morir. Que es una realidad. Pero de verdad, mi mamá no me... Yo pienso que ya le agarró un infarto, digo, como todo el tiempo tengo como ese Pensando toque, en la digamos. muerte. Bueno, Fatalista, digamos. fatalista, Tremendo. claro. Señor Juan Olsen, ¿tiene alguna obsesión o toc? No hacer chistes con cocaína para que algunas podamos monetizar esto. Está muy bien. Me gusta. Me gusta que sea colectivo pensando en los demás, su tox. Em, Sofi. yo tengo la obsesión de que la cortina del baño quede estirada. Después buena. de que alguien se va a Es bañar. muy buena, sí. Porque si queda muy pegada en buena. el azulejo, después Va. se honguea. Sí, me molesta Sí, sí, mucho un la bajón. gente que se va a bañar y deja la cortina toda... Sí, 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 sí. Bueno, no, hay que estirarla la cortina, Ventile. que tome aire.
Esa es Sí, una de mis es grandes buena. Sí, obsesiones. sí, sí. Bueno, un programón que tenemos por delante. Voy a spoilear un poco porque no me sale bien, pero lo voy a hacer. Obvio. Y vamos a estar hablando de niñeces. Vamos a discutir un poco ahí de qué se trata la niñez. Cómo hablamos los adultos de las niñes. Ya que pasó el Día del Niño o de las infancias, vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a estar hablando también de migrantes, de senegaleses, con un colectivo amigo. Que también fueron niñas. Que también fueron niñas alguna vez. Así que un programón por delante. Quédense ahí que ya venimos. ¿Cómo salgo del tupper? ¿Cómo entré al tupper? Boludeces profesionales. Hit it, Joe! Como una cosita de estacionamientos. Es muy lindo verlo desde acá, es muy lindo. Muy siento conectada. bien. Mientras bailamos al ritmo de la música. Estoy haciendo contact con distanciamiento social. Te siento tu energía acá. Van ocurriendo cosas en este proyecto autogestivo y a pulmón que no se ven, pero que bueno, que pasan y que no se atraviesan. Pero seguimos adelante. Yo sí suena espantoso. ¿Por qué? Porque siento que te estaría pasando drogas por debajo de la mesa. Ay, no está pasando Lamentablemente. eso. No está pasando eso. Lo que no dije es que hay que suscribirse a nuestro canal, hay que comentar mientras este programa está ocurriendo. Nos tienen que seguir en nuestras redes sociales, @saletaper en Instagram. Si algún día monetizamos. Así algún día monetizamos. Recuerda, Solo piensa en la plata, Juan. Y pero podemos comprar Ay, algún solamente lente, la por plata. ejemplo. Algún medicamento, por Algún ejemplo. medicamento. Bien, pero bueno, nos metemos de lleno en el bloque de Flor. En este caso no vamos a hablar sobre agricultura o sobre el agronegocio. O sí. Sobre porque golf. tiene que ver con el tema que nos vas a traer. ¿De qué vamos a hablar, Flor, hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de el ecofeminismo. Bien. ¿Qué es el ecofeminismo? Bueno, vamos a ver, igual que en las columnas del Nodo, lo que sucede, como un poco lo decía Fran la vez pasada, también es que todas las temáticas se conectan unas con otras. Exacto. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ecofeminismo? Bueno, ecofeminismo es el diálogo que se da entre el movimiento feminista y el movimiento ecologista. Se cruzan ambas en cuanto a cuando nos preguntamos qué es lo que sostiene la vida. Es decir, qué es lo que es necesario para sostener la vida tanto humana como del ambiente en el cual habitamos y del cual somos parte. Hay dos postulados básicamente en el ecofeminismo que tienen que ver con el que somos ecodependientes e interdependientes. Cuando hablamos de ecodependencia, lo que decimos es que los seres humanos
somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Y en ese sentido es importante, digamos, bueno, que no es un objeto aislado de nosotros, sino que somos parte de ella. Y por otro lado también somos interdependientes en el sentido de que nosotros como humanos nos vinculamos con otros seres humanos y de hecho somos dependientes en determinados momentos de la vida para sobrevivir de otros humanos, como es, por ejemplo, cuando recién nacemos, que necesitamos que nos alimenten, que nos cuiden, que nos den un lugar donde protegernos del exterior. Entonces, lo que decimos es que para la sostenibilidad de la vida en general, es necesario de estos dos tipos de relaciones de vínculos, que son la ecodependencia y la interdependencia. Bueno, ¿en qué se vinculan entonces las luchas del feminismo y las del ecologismo? Bueno, lo que se vinculan es que son dos tipos de opresiones que tienen las mismas características, están conectadas. En el sentido de que las mujeres son consideradas inferiores, se las tilda como de algo negativo el hecho de que sean sensibles, emocionales y que además por esos motivos son cercanas a la naturaleza. Y a su vez, por ese motivo es que tanto las mujeres como la naturaleza son consideradas inferiores. Y por ese motivo es que pueden y deben, incluso en algunos casos, ser explotadas, utilizadas, cosificadas para el objetivo, el bienestar de otro ser que sería superior a ellas. Entonces, lo que se da constantemente digamos, en esta problemática es que siempre se trata de considerar a otro sujeto u otros seres que son distintos a nosotros como inferiores y que siempre hay alguien que es superior y que obtiene un rédito de esa situación. Estos postulados son, digamos, postulados que surgen en la modernidad y que justamente de lo que se tratan cuando uno considera al otro como un inferior es también marginalizarlo y justificar cualquier tipo de violencia o de explotación frente al otro, sea la mujer o sea la naturaleza. Esto lo que implica, digamos, es considerar digamos, hay como un vínculo entre lo que es el cuerpo y el territorio como espacios de lucha. Y también algo que se observa en todo lo que tiene que ver con el movimiento ecofeminista y que, digamos, por eso se pone en juego también, es que la mayoría de las luchas de los últimos tiempos han sido encaminadas y han sido el motor mujeres. Esto también tiene que ver, como vamos a ver un poquito más adelante, en que también las mujeres son las principales afectadas muchas veces por las situaciones de contaminación ambientales. Esto, por ejemplo, lo veíamos en las columnas anteriores del Nodo cuando pasábamos fragmentos del documental Desierto Verde, en el cual veíamos a las madres del barrio de Ituzaingó, en Córdoba, contando, bueno, cómo sus hijos eran atacados por la contaminación. No, pensaba esto, en relación a las mujeres asociadas al cuidado históricamente y las mujeres obviamente también asociadas al cuidado de la naturaleza o la tierra que trabajan. Exactamente. Digo, tiene que ver con eso, ¿no? Yo me admiro de la capacidad de proyección que tiene Sofi en las columnas, porque voy a hablar de la ética del cuidado. Y la ética del cuidado tiene mucho que ver. Chupate esa mandarina. Es increíble, o sea, sos excelente para dar pies, excelente. Gracias, Florencia. Sé leer el pensamiento. Muy bien, muy bien. Bueno, algo que plantea el no querían ensayar. No, si ensayáramos ya está. El ecofeminismo también apela mucho a esto que tiene que ver con la ética del cuidado, pero antes de encarar por ese lado y hablando de las mujeres como luchadoras y como que, digamos, llevan las banderas de la lucha. Sí, está en el frente de batalla, digamos. Los territorios son las que están adelante. Exacto. Bueno, vamos a escuchar ahora un fragmento de Berta Cáceres, que, bueno, ella fue líder indígena hondureña, ambientalista, cofundadora del COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares. Ella recibió el premio Goldman en 2015, que es el máximo reconocimiento mundial para los activistas del medio ambiente. Como sabemos, ella fue asesinada en marzo del 2016, luego de recibir durante 2 años amenazas de muerte. Ella se oponía, junto a su pueblo, a la comunidad lenca, a la instalación de un proyecto hidroeléctrico en el río Cualcarqué, y que era un proyecto llevado adelante por la empresa de desarrollos energéticos DESA. De hecho, durante su juicio, algunos de los responsables juzgados pertenecían a esta empresa y fueron acusados de su femicidio. Bueno, ahora vamos a escuchar un fragmento de Berta que sigue viva en las luchas y sigue viva en la gente que retoma sus ideales. Esta lucha que nosotros vemos en la comunidad
no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema en este continente, que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Tuvimos un debate alrededor de eso, mujeres de diferentes partes del país y bueno, un compartir desde la alegría también, porque si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Bueno, acá estas son las palabras de Berta Cáceres. Bueno, vinculándolo con esto que hablábamos de la ética del cuidado, ella habla justamente, ¿no?, de no perder el entusiasmo y que es algo que también caracteriza a lo que tiene que ver con las luchas de las mujeres, esto de vincularlos también desde lo emocional y esto que tiene que ver con prestar atención al otro. La ética del cuidado la retoma la filósofa Carol Gilligan y ella dice que tiene que ver con esto, con comprender al otro, tener en cuenta que hay un otro. Y en esto las mujeres, digamos, estamos como, digamos, esto no es algo, la ética o la cultura del cuidado no es algo solamente exclusivo de las mujeres, es algo que es parte del ser humano. Lo que pasa que en estas lógicas del capitalismo patriarcal, el hombre, digamos, tiene que desvincularse de esta ética del cuidado y, digamos, solo queda como a cargo de las mujeres, que son las que tal vez están como más conectadas con esto del cuidado, del proteger, del tener en cuenta al otro. Bueno, y en esta ética del cuidado, justamente algo que dice Vandana Shiva también es que solamente a través de la cultura del cuidado es que vamos a poder llegar a darnos cuenta que habitamos en una naturaleza, que somos parte de ella y que por eso es necesario cuidarla. Y cuando decíamos que las mujeres son las primeras en percibir justamente los efectos de la contaminación sobre la naturaleza, lo decimos porque son las primeras que registran en sus propios cuerpos los impactos de esto. El cuerpo femenino, el cuerpo de las mujeres tiene una mayor vulnerabilidad ante la contaminación, por ejemplo, porque a través de los usos de los productos de limpieza o de la perfumería, como es, por ejemplo, el uso del algodón en las toallitas femeninas, en los tampones y también en los pañales, son modificados, tienen fibras que fueron modificados genéticamente. Esto implica que nosotros estamos utilizando productos que son transgénicos y usándolos en áreas de nuestro cuerpo que son sumamente sensibles, aún más si pensamos en el tampón, que lo introducimos dentro de nuestra vagina. Esto acumulado durante varios días, durante todos los meses, durante varios años, o sea, los años de fertilidad de una mujer son aproximadamente 40 años. O sea, imaginémonos los niveles de contaminación que absorben nuestros cuerpos. Entonces, es que esto implica justamente, digamos, esto implica tener otro tipo de mirada, tener otro tipo de epistemologías respecto de esto que decíamos de la inter- y ecodependencia con la naturaleza, tener en cuenta la naturaleza, que somos parte de ella y para cerrar, justamente como hablamos de Vandana Shiva, tomar un fragmento de una conferencia que ella dio en el País Vasco en marzo de este año y que nos habla un poco de este planteo superador. Ella habla de un ecofeminismo de la supervivencia y de cómo justamente el ecofeminismo elige y propone la vida en contraposición al capitalismo patriarcal que elige la muerte. Hay que descolonizar este proceso violento de una guerra contra la vida misma, contra las mujeres y contra el futuro, deshaciéndonos de esas falsas asunciones de superioridad. Esas son las claves. Esas asunciones que tenemos actualmente de que los hombres poderosos son los maestros de la naturaleza, de que esos hombres poderosos están a cargo de nuestro futuro. Y la falsa asunción de que algunas razas y algunas religiones son superiores. Toda la violencia que vemos en el mundo actualmente gira en torno al alzamiento de esa falsa idea de superioridad, religión superior, raza superior. En mi país se mata a personas en nombre de una religión superior. El ecofeminismo acaba con estas falsas suposiciones y convierte nuestro tiempo en la celebración de la creatividad de la naturaleza y de las mujeres. Convierte nuestro tiempo en una negación a extinguirnos.
da la espalda a un sistema violento, a una forma violenta. Bueno, Vandana Shiva, tenemos que hacernos remeras de Vandana Sí, Shiva yo porque me es quiero hacer una genia. Somos fan. Lourdes, Ivonne y Vandana Shiva. Sí. Ay, Vandana sí. Shiva, que es física además. Sí, sí, estudió sí, sí. física en Wow. India y Sí, se sí. enfrentó a Coca-Cola, por ejemplo, Una grosa total. entre otras multinacionales. Una grosa. Hay una nota muy interesante de Soledad Barruti en La Vaca que cuenta como toda la historia y el proceso de organización de Vandana Shiva, que es increíble, la recomiendo. Y también tenía para recomendar y sumar a tu columna un texto sobre ecofeminismos rurales, que es muy interesante, de Estefanía García Flores, que es de las mujeres por la soberanía alimentaria. Y cuenta todo el proceso de mujeres campesinas que trabajan la tierra y cómo conviven con eso. Y son todas mujeres dueñas de la tierra y de sus granjas, digamos. Muy bueno. Y trabajan con productos agroecológicos. Re interesante toda justo lo leí en cuarentena porque quería leer sobre ecofeminismos. Y estaría bueno también discutir sobre el ecofeminismo, porque yo tengo una postura en relación al feminismo que no se puede ser... digamos, si sos feminista tiene que ver con la naturaleza, como diferenciar eso, o sea, si estás en contra del patriarcado sos ecofeminista, digamos, digo, Claro. por la imposición del capitalismo, Por la modo de lógica, producción, pero está bueno interiorizarse. La carita, Juan, ya se nos Yo va. salgo de acá se y le nos pego un va. cabezazo un 126, te juro que no soporto más esta nariz. Pero Pensaba también en algo que trajeron muy en vigencia los feminismos, que tiene que ver esto con recuperar la sabiduría ancestral, ¿no? Con todo esto de nuestras abuelas, de las brujas, ¿no? Y que de alguna manera nos conecta inevitablemente con esa sabiduría de la medicina natural, por ejemplo, de cómo empezar a conocer más nuestro cuerpo, que hablábamos también en el programa anterior. Pero es muy interesante poder empezar a tener un imaginario de las mujeres detrás nuestro, digamos, que vinieron antes, como esas abuelas madre de la tierra, que es muy hermoso también. Sí, bueno, María Estela Esbampa, que también es filósofa y ambientalista, ella también dio una serie de conferencias en las que justamente habla de esto, de cambiar estas epistemologías y recurrir más a las costumbres de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas e inclusive de lo que nosotras mismas como mujeres tenemos en esa conexión un poco más fluida con la naturaleza. Y quería cerrar solamente con una frase que dice Vandana Shiva justamente en esta misma conferencia y que es como bueno... Tipo, ¿es esto o esto lo que tenemos? Y ella tira, dice, hay gente brillante que dice que nos quedan dos salidas, extinguirnos o escapar a otros planetas. Yo agrego, dice Vandana Shiva, una tercera opción, que es la ecofeminista. Nos quedamos en la tierra y la protegemos. Es el trabajo que estamos llamadas a hacer. Excelente, excelente. Guardianas de la tierra. Remeras Hermoso. de Bandana Shiva urgente para los compañeros de Sale Tupper. Bueno, excelente, excelente y muy interesante. Ya venimos. Ya lo gané. ¿Trajiste tupper? Sí, pero se me pudrió. ¿La comida o el tupper? Las dos. Damas y caballeros, a partir de ahora comenzaremos con la selección de combates. Shalá, Shalá, no importa lo que suceda siempre. यार ऐसी लड़ाइयाँ तो आपने कहीं भी नहीं देखी। माइक उखाड़ के निशाने ले लेके मार। En la línea voy sin temor, el poder
Muy Aleluya. bien, muy bien. ¿Cómo se siente Juan Olsen hasta aquí? Peor que nunca. Pero bueno, tenemos a los mejores rulos del COVID con nosotros. Tenemos a los mejores rulos del COVID. Bienvenida, Liz. Bienvenida a Sale Muchas Tupper. gracias, muy Liz. contenta de estar en la casa con distancia prudente, pero ver amigues, gente querida, así que... Yo sí te estornudo es alergia. Pero bueno. Peligroso. Corre, Liz, corre. Agradecemos a Flor que nos sigue cuidando con la distancia social. Salió De hecho, nos un manguereó con ratito. alcohol hace un rato. Sí. Salió un ratito, pero vuelve. Y la tenemos Tranquis, vuelve Flor. Vuelve Flor, la tenemos a nuestra amiga Liz, que es psicopedagoga. Bienvenida, Liz, a Sale Tupper, un gustazo tenerte acá. Y pasó el Día de las Niñeces en la Argentina, Día de las Niñeces. Digo, Y no porque recibí nada. yo tampoco, creo que no vas a Hashtag recibir. mamá. Mamá. No vas a recibir, me parece. Liz, ¿qué pasa con las niñeces? ¿Qué nos ocurre a los adultos con las niñeces? No sé si a Juan le gustan los chicos. Justamente. Pero no digo, soy esta es especial, una- a ver, no soy especialmente afecto a las niñas, pero es porque no tuve casi Falta chicos de en mi roce. no tuve casi niñas en mi familia. O sea, cuando me fui empezaron a nacer mis sobrinos. Claro, no tuviste Claro. contacto. Pero ¿qué ocurre? Esto es algo que los adultos decimos Asiduamente. asiduamente. Sí, la idea de hoy, digo, vamos a charlar un poquito del adultocentrismo, pero el Mi tema. adultocentrismo se da en la esfera social, en la esfera política, en la educación, en las casas, pero algo que nos parecía así como charlar acá es qué nos pasa a nosotros, ¿no? La generación que hoy tiene los 20 y tantos y los Gracias. 30 tantos. No Maldita sea. no la sacaste tan barata. Descubrió. Con las niñas, digo, somos parte de una generación, o hay parte de nuestra generación y las que componemos, digamos, ese rango etario, que venimos de una secuencia de problematizaciones y venimos un poco a patear el tablero sobre algunos mandatos respecto a las crianzas, a la obligatoriedad de maternar y paternar. Y muchas veces terminamos generando ese corte, digamos, ese romper con esos paradigmas, cayendo en otros que por ahí no están tan copados. Algo que pensaba mientras te escuchaba, que pensaba de Sale Tupper, de quienes hacemos Sale Tupper, creo que ninguno es sadre, ni padre, ni madre, ¿no? Que sepamos. Datos. Que sepamos. Pero para pensarlo Mi también. padre mucho de la mía, de mi paternidad. Es Pablo, es verdad. Pablo es papá. Es verdad. Digo, y que quienes crían no es que le escapan al adultocentrismo, pero creo que muchas veces, inclusive las mujeres, ¿no? Por cortar con ese mandato, por necesitar reivindicarnos libre del mandato de criar, despegamos desde un lugar que no está tan copado, y los varones también, digo, ¿no? Esto no tiene que ver con cuestiones de género, sí como impactó en cada historia, digo, ese mandato. Pero yo siempre pienso en la frase, a mí no me gustan los chicos. Digo, si yo en esta mesa declarara que no me gustan ciertos grupos de personas, probablemente se generaría un silencio incómodo o una crítica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa que es tan gratuito cuando podemos plantear a mí no me gustan los chicos? Que, ojota, no tiene que ver con la necesidad de un mandato de crianza ni un mandato de que te vincules con pibis, ¿no? No pasa por ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el sistema de creencia que a nosotros nos habilita a expresarnos sobre la presencia o existencia de niñes? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? El adultocentrismo. Lo sabía. Lo sabía, estabas ahí. Inmigrantes ilegales. Cuando era el Estabas ahí, adultocentrismo, sabía que eran ellos. adultocentrismo. ¿Qué es el adultocentrismo? Es bueno, ese sistema de creencias y valores que pone a las personas adultas como modelos, como ejemplos, y deja en relación de... o sea, los pone en privilegio sobre las niñas, generando un montón de cuestiones como que no se le habilite la voz a las niñas o no se las legitime, ¿no? Claro. Porque es una boludez lo que están diciendo siempre. Sí, o si se les habilita Y bueno, la voz un poco. es desde esperar la ternura, desde esperar algo gracioso, desde esperar algo, amoroso. O ridiculizar también. Exacto, que no tiene que
que ver. De hecho, una contradicción es que yo esté hablando de adultocentrismo, porque preguntémonos si generaría la misma predisposición a escucha si anunciamos que la columna la da un niño, una niña, una niña, digamos. Seguramente diríamos, ¡ay, qué lindo! Va a venir. Y nos dispondríamos de otra manera, no desde una atención genuina a que cuesta mucho ponernos en el lugar de que podemos aprender algo de esas niñeces. Y otra vez, romper con el adultocentrismo no tiene que ver con imponer que te tiene que gustar interactuar con pibis, en absoluto. Pero sí... No, y también pensaba, pensaba con esto de la ternura que decís, es que también tenemos como tipificado ciertas cosas en ciertos lugares. Entonces, bueno, pasan dos cosas con la ternura. Primero, que cristalizamos a que niñe nos genera ternura y nada más, es como un generador de ternura. Y por otro lado, esa ternura que nos genera, como un carpincho, la ponemos como en un lugar de debilidad y no como en un lugar de lo poderoso que también es la ternura y lo digamos, a dónde nos lleva o a qué lugares que tienen que ver con lo sensible nos pone, que también están puestos en un lugar que no tiene que ver con lo maduro, digamos, ¿no? Exacto, creo que esa subestimación al potencial del espíritu se nota en la falta de espacio público para ellos, en la participación social, digamos. Siempre son hablades por otros, digamos, por adultos, como por ejemplo nosotros en este caso. Pero ahí sí me parecía interesante, bueno, ¿qué le pasa a nuestra generación que probablemente, digo, quienes estemos acá, quienes están mirando hoy el programa, no reproduzcamos las cuestiones más burdas del adultocentrismo, pero sí hay algunas prácticas adultistas, digo, las prácticas adultistas son esas que sostienen al adultocentrismo como sistema más general, que probablemente tengamos arraigada desde el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Esto de no seas infantil, pero ¿cuántos años tenés? Claro. Que muchas veces lo usamos, como lo usemos suele ser peyorativo, pero muchas veces puede ser porque criticamos que un adulte reproduzca conductas que tenemos asociadas a la niñez. Esto que decía Emiliano en el programa anterior de la ridiculización del jugar, ¿no? Sí. Pero inclusive, digo, que eso ya es para pensarlo, pero inclusive muchas veces llamamos infantil a alguien que comete un error netamente adulto. Digo, si vos flashás en tu separación, flashás en tu manera de vincularte, las niñas no hacen eso. Entonces dicen, no, rompió de una manera muy infantil. No, chicos, ahí es netamente adulto. Exacto. O sea, como se use muchas veces suele ser peyorativo. Y digo, y tiene que ver con esto. No vamos a empezar a cancelar a nadie, ¿no? Porque sea adultocentrista. No tiene que ver con... Yo quería cancelar. Va a ir mal si empezamos a cancelar por adultocentrista. Pero sí, con repensarnos, porque eso genera sentido, ¿no? Digo, en las niñeces sobre todo, eso tiene un impacto en su potencial, en su empoderamiento, y está bueno empezar a pensarlo. Digo, acá hay muchos productores y generadores culturales, artísticos. Digo, pensar en los medios, en las producciones artísticas, qué rol se le suele dar a las niñeces. Digo, siempre es el personaje llorón, el pedigüeño, en las tandas publicitarias, digo, en la niñez se la reivindica mucho, digo, este fin de semana lo vimos, como el niño o la niña con objeto de consumo, digamos. Al pibis están ahí para venderles juguetes y comestibles paupérrimos. Ahí yo estoy muy ofendido que los actores de mi edad estén haciendo publicidad del Día del Padre y no del Día del Niño. Por ejemplo. Entonces me parece que empezar a pensar estas cuestiones, digo, hay algo muy, muy tradicional. Sí, ¿y cómo pensaba, perdón, Liz, cómo se desacredita también? Pensaba, no es niña, sino que es adolescente, pero pensaba en la activista en Greta, por ejemplo. No solo que era adolescente, sino que era mujer encima, o sea, peor. Sí, y desacreditaban su palabra. Totalmente. Era como, es imposible que no tenga un grupo de adultos atrás, claro, bajándole línea, ¿no? Como, claro. No podemos considerar que haya una niñez con tanto potencial. Creo que eso, que nos mueve todos los esquemas, y hay una cuestión de la persona adulta promedio como modelo. Digo, porque hay quienes sostienen que el adultocentrismo también recae sobre los adultos mayores, digo, porque hay una curva de privilegios que tiene el sujeto que después de determinada edad empieza a caer. Claro.
Entonces me parece que hay algo muy, muy histórico que es la mesa de los chiquitos, ¿no? Que más allá de que uno la pasaba re piola, digamos, y a veces mejor con cierto tío ni estar, pero el objetivo de esa mesa es que los pibis no molesten, que no generen opinión, que no hablen cuando estamos hablando. Que no Más, se metan. exacto. Más allá de que a veces viene a alivianar cuestiones de espacio y a veces para las madres fundamentalmente, donde cae la tarea de darles de comer, es alivianado, pero no está pensado para eso. Entonces muchas veces se subestima, bueno, pero ¿qué puede decir este pibi de este tema? No sabemos, porque no se generan esos espacios de encuentro. ¿Y sabes qué pensaba también? ¿Se acuerdan de el abogado del asesino de Ángeles Rawson? ¿Qué Que tema llevó tranqui? al hijo, no, pero que llevó al hijo al programa y le dijo, pero si la mató, boludo. Es que para mí hay una... Ay, no lo vi eso Sí, nunca. buscalo porque es Pierri, impresionante. Miguel Ángel Pierri. Pierri. Es que justamente romper con las lógicas adultocentristas tienen que ver con eso, porque tampoco es que es desligarse de las tareas de cuidado o hacer como que el pibe va a estar ahí y no Eso va a no, hablar. claro. Y generar puentes de diálogo desde la empatía. Digo, uno no, es realidad que no puede hablar cualquier cosa, están esas. Yo trabajo con niñas y me tocó trabajar en un caso donde les padres le daban a decidir a esta piba si se separaban o no. ¿No? Por ejemplo. Entonces, no tiene que ver con darle voz en cualquier cosa. Digo, romper con el adultocentrismo no tiene que ver con desligarse de las tareas de cuidado, pero sí aprender a... darle toda esa carga a una criatura. ¿no? Exacto, aprender a cuidar y romper con ese rol vertical, que no quiere decir que va a ser simétrico en cualquier lado. Digo, claramente los adultos somos más responsables, pero acá la lógica de, bueno, tengo más obligaciones, entonces tengo más derechos sobre vos, no va. Digo, me parece que se trata de ir rompiendo con eso. Pensaba también mucho en esto que decías de los espacios públicos también que hay, o los lugares en donde forman parte de la sociedad y tienen una voz dentro de lo social. Una de las cosas que más me impactó cuando tuve la oportunidad de estar en Cuba es que ellos, las niñas desde la escuela tienen, por ejemplo, en parte de su día es discutir temas de actualidad internacional, o sea, sociales, ¿no? Un tema de debate donde ya se los va educando desde niñas a poder debatir y tener una opinión sobre lo que sucede a su alrededor. Y por otro lado, que esto me impactó tremendo, que tienen lo que son los pioneros por el comunismo, que es como la estructura de un partido, pero de niñez. Entonces ellos aprenden de niños lo que es la práctica política, digamos, y a poder organizarse, a construir con otros, a generar comunidad. Me pareció muy increíble esa política hacia las niñeces. Y bueno, buscando un poco eso, encontré un discurso de una pibita que habló en el 2001 en un acto recontra importante de Cuba para 1 millón de personas. Y habló la niña que tenía 12 años con un empoderamiento y unas palabras que te atravesaban totalmente. Digo, cuando uno está educada desde ese empoderamiento, claro, tiene ese lugar en la sociedad y vaya que tiene un montón que decir, digamos. Tal cual, digo, creo que una de las maneras de empezar a romper con el adultocentrismo tiene que ver con entender que no siempre que hable con una pibi de un tema voy a bajar el nivel, ¿no? Esta cuestión, porque también a veces es, bueno, voy a hablar con los chicos y se empieza a hablar de una manera casi ridiculizante, ¿no? Y que lo tenemos que aprender, digo, porque los estereotipos que tenemos de cómo dialogar con las niñas es eso, digo, y solo quien no se haya animado a bucear en una conversación puede creer que la lógica de les pibis es simple o es más banal, digo, está llena de complejidades, pero es otra, digo, y las personas adultas todo lo que suele ser distinto lo tendemos a inferiorizar y sobre todo lo que nos da miedo, que repito, no tiene que ver con que sea un nuevo mandato interactuar con pibis, pero sí que aprendamos a convivir, porque son parte del espacio social desde el respeto y la empatía. Me parece que eso es fundamental para quedarnos pensando de caras a este día de las infancias que pasó. Qué bien, Liz. Qué bueno. Casi me convence de que me caigan bien. Qué bien poder hablar sobre estos temas y ojalá podamos tener algún niñe en el programa también. Sería la idea, y ahora que ya empezamos a pensar qué nos pasa a los adultos, me parece que tenemos un poquito otro piso para traer algune y poder encararlo desde ahí, poner en práctica esta empatía. Qué bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Porque estamos contenidos desde plástico. Porque vivimos en un tupper. Porque somos un tupper de carne girando en un microondas. Sale tupper. Vamos a afanarle. 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 No. Es como si las personas solo hicieran cosas porque les pagan. Y eso es triste. No me digas que harás una bomba con un trozo de chicle masticado. ¿Por qué tienes uno? Este es el carozo de la aceituna del aperitivo del cordobazo. Si quiere tirar la plata, vaya a cualquier otro lado. Una bicicleta hecha de magnesio es ligera, fuerte y flamable. Cuando la limas, obtienes polvo. Si agregas algo de óxido ferroso y polvo de acero, lo mezclas, lo aprisionas y convertiste una bicicleta en una antorcha. No puede más, Juan. Muy bien, continuamos en Sale Tupper, última parte, ya nos estamos yendo, pero no menos importante. Venimos hablando en los programas de cosas que nos... De cosas. de cosas en general, no, de temas que nos preocupan, de temas que tienen que ver con la represión, por ejemplo, con los consumos en cuarentena. Y bueno, hoy Lucy nos trajo otro tema que también nos preocupa y que tiene que ver con... ¿Qué, Lucy? Sí, hoy queríamos charlar sobre un sector que es parte de nuestra sociedad, pero que sin embargo no goza y que en general es bastante invisibilizado y que no goza de los mismos derechos que cualquier persona que vive en este país. Y ese es el sector de los compañeros y compañeras migrantes, que bueno, los vemos en todos lados, son compañeros en la universidad, los vemos en las calles con compañeros trabajando, en el almacén, en todos lados, y que seguramente, y ahora nos va a contar nuestra compañera Melina del bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes, un poco más sobre cómo impactó también la cuarentena en este sector. Estuve leyendo algunas cosas en lo que es la Agenda Migrante 2020, que tiraban algunos datos bastante tremendos respecto a este sector. Y una de las cosas es que el 50% de los trabajadores que trabajan en los trabajos más ultra precarizados, como son, por ejemplo, el delivery de Globo, Rappi o Pedido Ya, son compañeros migrantes. Lo mismo que el 58% dejó de percibir ingresos durante la cuarentena, es decir, se quedaron en la lona, y que el 77% no recibe ninguna ayuda, ningún beneficio de parte del Estado, por razones que vamos a ir ahora charlando. Pero bueno, ahora sí, presentamos a Melina. Entonces, hola, Melina. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación, por darnos espacio y bueno, por darle voz justamente a la comunidad migrante en esta situación tan compleja para todos, lo que es el aislamiento social preventivo y obligatorio y por supuesto la pandemia, ¿no? Contanos un poco cómo era la situación, antes de la pandemia de la comunidad migrante y cómo repercutió el tema de la cuarentena en los trabajadores. Bueno, en particular yo soy parte, como bien decías, del bloque de trabajadores migrantes. Es un bloque que surge al calor del
la organización de toda la comunidad migrante hace aproximadamente 3 años con la resolución o el DNU 7017, Decreto de Necesidad de Urgencia del expresidente Mauricio Macri, en donde básicamente viene a alterar el sentido de la migración en la Argentina, en donde linkea directamente a la migración y particularmente a los trabajadores migrantes con los problemas de la inseguridad, con los problemas de la criminalidad. Además de eso, de estipular, digamos, distintos elementos que son violatorios de la Ley Nacional de Migraciones, la Ley 25871, que es una ley además de avanzada, no solamente para la Argentina, sino para América Latina y el mundo, en donde se concibe el derecho a la movilidad humana, ¿no? No solamente esta cuestión de a qué estado pertenezco o de dónde vengo, sino reconocer el elemento migratorio o la característica migratoria de nuestros pueblos a un nivel histórico y, si se quiere, ancestral. Así que este contexto anterior de persecución y criminalización, persecución porque además de alterar el sentido del derecho humano a migrar, ¿no? Relacionando directamente las problemáticas estructurales de desigualdad, pobreza e inseguridad del país con la población migrante, básicamente todo este discurso de los migrantes delinquiendo, cuando en realidad dentro de la población carcelaria no llega a ser ni siquiera el 3%, que es la población migrante adentro del sistema penitenciario argentino. También vino a poner muchísimas trabas en relación al acceso a la identidad de la comunidad migrante en la Argentina, ¿no? Es decir, lo que tenía que ver con la atención en la Dirección Nacional de Migraciones pasó a trasladarse a un sistema virtual llamado RADEX, en donde ahí ya hace un filtro directamente a aquellas personas que tienen la posibilidad de tener una conectividad y quienes no, y además a altos aranceles para acceder a las residencias precarias, transitorias, y una dilación constante en el acceso al documento al DNI argentino. Entonces, veníamos ya con la lucha de la comunidad migrante bastante organizada, reclamando la inconstitucionalidad del decreto, porque Argentina tiene dentro de como otorga carácter constitucional tratados de derechos humanos, tratados internacionales, y específicamente contemplaba la posibilidad de que o estipula que todo habitante del suelo argentino es por ende argentino, ¿no? Porque acá estamos en este suelo, trabajamos y consumimos en este suelo, generamos remesas también, generamos fuerza de trabajo, entonces por ende el único elemento para excluir a una comunidad migrante por el hecho de haber nacido en otro territorio es un elemento completamente discriminatorio. Muy acorde también, ¿no? con el discurso de la derecha, la xenofobia a nivel mundial que lamentablemente venimos viendo a lo largo del mundo. Entonces, al calor de esta fuerte problemática, digamos, que veníamos ya atravesando, nos encontró la pandemia en una situación en donde la comunidad migrante representa casi 70% del trabajo informal, específicamente vamos a hablar, por lo menos desde el bloque de trabajadores migrantes, de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Sí, y pensaba, perdón Melina, pero pensaba mientras hablabas, por un lado, el gobierno de Macri, la persecución que hubo, sobre todo, bueno, yo por lo menos la viví en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata, la persecución que hubo a la población migrante, pero acompañada por esto que vos decís, el discurso xenófobo por parte de los medios de comunicación también, ¿no? Sí, por supuesto. Es interesante porque, o por lo menos como nosotros miramos la migración, ¿no? Es como en algún momento se veía incluso el feminismo, ¿no? Como pequeñas comisiones o áreas de trabajo que interpelaban la vida cotidiana de las personas y en realidad de dónde tú vienes es también un elemento transversal, digamos, cuando se piensan en las políticas públicas y hacia dónde se mira cuando uno mira el mundo o los conceptos, ¿no? de los derechos. Con lo cual, ese discurso es muy profundo, porque la migración hoy en día viene también a tocar el sentido, ¿no? De dónde soy,
dónde tengo derechos y por qué no, de dónde nací, del color de piel, de mi lengua. Entonces, la migración no es tan solo un sector, es también una condición humana, ¿no? Es esta condición ancestral de nuestras comunidades de migrar y moverse de un territorio al otro por distintos motivos, ¿no? Desde el exilio académico hasta la búsqueda hablando ancestralmente de comida, ¿no? De términos climáticos. Entonces, la cuestión discursiva es muy fuerte porque instaló dentro del imaginario colectivo, y por supuesto dentro de los medios de comunicación hegemónicos, la idea de que la migración hoy es un problema, ¿no? Y que ese problema se soluciona expulsando a los migrantes de los territorios en los cuales habitan. Hay algo que recordaba que me parece para mí interesante para poner en discusión la migración como un derecho humano y la migración como parte de la experiencia de vida de las personas en el mundo. Siempre me acuerdo del acto del festejo del Bicentenario en la 9 de julio, que cuando pasan las carrozas de conmemoración, primero van a pie migrantes y dicen las nuevas migraciones de Perú y de Bolivia, y una carroza gigante de los migrantes italianos y españoles que vienen como en un barco enorme. Entonces hay migraciones que sí, claro, cuando son europeas, y otras que vendrían a ser nuevas cuando en realidad las fronteras son absolutamente contemporáneas y son lo que nos enriquecen como región. Sí, y también yo lo veo también como una oportunidad para deconstruir prácticas racistas y xenófobas, ¿no? Porque bien lo conocemos todos, ¿no? Como este gran mensaje de Angela Davis que dice no basta con solamente ser antirracista, o sea, no basta con decir no soy racista, sino también con ser antirracista, y lo mismo sucede con la xenofobia, ¿no? No basta con reconocer que la Argentina es un país migrante europeo, sino que hay que reconocer que hay ciudadanos de segunda categoría, dependiendo de qué tipo de migración corresponde. A mí me pasó, tengo una anécdota, que es cuando recién llegué al país, unos compañeros argentinos con los que trabajamos de la educación popular, cuando me conocieron me preguntaban y me decían, pero... Ay, se nos trabó. Melina. Yo me fui un ratito y ahora vuelvo y se va ella. Sí. Ay, encima nos dejó con la anécdota medias. La anécdota medias cortada. Yo sufrí, Lucy, cuando dejé de verte. Sí, pero bueno, es algo... Pero pensaba en qué increíble que, digamos, a esta altura de la humanidad todavía sigamos como discutiendo estas cosas de los límites políticos entre los países, si vos sos de acá, si sos de afuera. ¿Cómo no trascendimos eso, no? Digamos. Creo que ahí volvió Meli como para terminar su... Nos dejaste ahí con la anécdota. Con la anécdota. Migré y volví. No, bueno, que la anécdota tenía que ver esto que esto también es una oportunidad incluso para quienes entendemos el lenguaje como una herramienta política de transformación, y también, ¿no? Como si bien hoy pareciera que la derecha es la quien nos pone la agenda política, bueno, nosotros aprovechar eso para también hacer un proceso de construcción y construir el reconocimiento de nuestras identidades políticas. En esta anécdota me pasaba, compañeros en una actividad de educación popular me preguntaban que yo de dónde era. Yo les decía, pues de Colombia, y me dicen, no, pero tus abuelos ¿de dónde vinieron? Y yo, para mí fue la pregunta más rara del mundo. Yo, pues, no sé, vinieron de Colombia, no sé, no, tu apellido es Sánchez, tu apellido es español, entonces ¿de dónde vinieron tus abuelos? Yo decía, pero pues si vinieron de otro lado, para mí son colombianos. O sea, ¿no? Como esta necesidad constante de, bueno, y de dónde eres y a dónde perteneces, pero tú no eres de acá, ¿no? Como si nos hubieran puesto de alguna manera en nuestro propio continente, y eso sucede también con la migración latinoamericana en la Argentina, ¿no? Hay un libro muy, muy lindo de Rita Segato, se llama La Nación y sus otros, que cuenta cómo Argentina se crea como nación en parte suponiendo una tabula rasa. Hay un dicho que es bastante corriente en algunos círculos, que es que los mexicanos descienden de los mayas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Y lo que dice Rita es que ese pensamiento, y lo recordaba con lo que decías vos, Flor, de cómo puede ser que en este momento hagamos eso, dice,
esto nació en un momento. O sea, no es que siempre se supuso que Argentina era un espacio vacío, sino que desde el Estado se construyó la historia de que Argentina es un desierto. Un libro de Tulio Pelindongui se llama Una nación para el desierto. Entonces no hay otras realidades y todo viene emanado de Europa. Claro. De hecho, la primera ley migratoria en la Argentina tiene 3 leyes migratorias en su historia. La principal, la primera, lo que se dijo fue: acá van a venir a la Argentina ciertos migrantes, y en particular van a ser los migrantes europeos que sepan trabajar tierra, ¿no? Sí. Porque además se consideraba que los argentinos eran vagos, entonces que la gente trabajadora en realidad venía de otro lado y por eso de había un que lado traer particular, a la porque lo loco de esto es que Europa, ahí se atraviesa la xenofobia con el racismo y con el eurocentrismo fuerte, porque no es simplemente de otros lados, son lugares blancos. Claro. Sí, exacto, con el blanqueamiento de la identidad argentina. Por eso acá la piel marrón es casi inexistente, digamos, en términos de reconocimiento como parte de la argentinidad. Yo cuando quiero no tener que contestar la pregunta de hace 13 años de por qué vino a la Argentina, me invento y digo que soy jujeña. Y el porteño no me dice que no, porque ni siquiera sabe cómo habla una jujeña. Wow, sí, es verdad, es muy cierto eso, es muy cierto. Es impresionante, impresionante. Porque es muy interesante el tema, ojalá te tengamos en algún otro momento, pero bueno, nos interesaba mucho que nos cuenten también el trabajo que vienen haciendo con los compañeros senegaleses y bueno, todo el trabajo que vienen haciendo. El bloque es una iniciativa muy copada, muy hermosa. Tengo entendido que hay corporizado también varias asambleas de migrantes previas. Tiene un trabajo re bueno. Sí, contanos un poco de esa experiencia. Y en el bloque, además de que somos varias personas migrantes, también hay compañeros de la Argentina y también hay organizaciones migrantes que conforman el bloque de trabajadores migrantes, ¿no? Hay organizaciones de mujeres, por ejemplo, bolivianas, hay compañeros que tienen organizaciones también de Asamblea de Chilenes, bueno, otras organizaciones con las que articulamos constantemente, y lo que la pandemia vino a acentuar es algo que ya se acentúa, que ya estaba acentuado, digamos, que es la falta de derechos laborales para los trabajadores informales. Esto le pasó a todos los trabajadores de la economía informal. Lo que pasa es que a nuestra comunidad lo golpeó el doble, porque engrosamos las líneas, estas filas de la economía informal, y porque además también las políticas públicas que se pensaron a nivel nacional, porque a nivel de la ciudad no hay ninguna política pública pensada para afrontar la pandemia, digo en términos de programas sociales, más que los que ya existen hace un tiempo, presentaron obstáculos en donde la falta de un acceso al documento nacional de identidad hizo que se quedaran por fuera el 80% de la comunidad migrante. Entonces, además del golpe que ya sufrió la economía, los trabajadores de la economía informal, las políticas sociales de asistencia en este ASPO estuvieron excluidas la mayoría de los migrantes porque se pensó un criterio que era que se tuvieran 2 años de erradicación en la Argentina. Y la realidad es que el proceso de erradicación, ya un poco les comentamos cómo era el contexto anterior. Venimos de un contexto en donde erradicarse en la Argentina fue supremamente costoso y supremamente difícil y discriminatorio. Entonces, cuando llegó, en particular el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, el 80% de nuestros compañeros y compañeras quedaron afuera, incluso muchos teniendo 2 años de erradicación en la Argentina, por una disposición del Ministerio del Trabajo en donde se empezó a tomar la erradicación en la Argentina a partir de la última vez que tú ingresaste al país. Entonces hubo un borramiento de tu proceso migratorio en la Argentina, con lo cual al IFE quedamos excluidos por ese criterio. Y fue bastante difícil, digamos, de explicar, porque hay que explicarlos entre nosotros, que el único criterio por el cual no sos un sujeto beneficiario de una política social en medio de una pandemia es por tu condición migrante, ni siquiera habiendo cumplido con la documentación. Entonces, bueno, eso fue lo primero que le planteamos. Se planteó la Dirección Nacional de Migraciones, el Gobierno Nacional, para abrir una mesa de trabajo donde se pudo resolver un número importante de casos,
pero donde hoy en día, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, ninguna de las políticas sociales como el ticket social, como la ciudadanía porteña, como el subsidio habitacional, son permitidos si tú no tienes un documento nacional de identidad. Incluso la ley de identidad de género. Una persona migrante no puede cambiar su nombre bajo su identidad autopercibida si no tiene un DNI permanente. Entonces hay como una serie de barreras que lamentablemente atacan al sentido de la igualdad que promueven muchas leyes de avanzada en Argentina. Teníamos ganas, Meli, que nos cuentes un poco también de, bueno, ante toda esta demanda que se está haciendo también y esta lucha que es sostenida y que ya viene en el tiempo, también las compañías tienen que comer, sostenerse en este tiempo, y qué importante que son las redes solidarias y la organización, digamos, generar comunidad. Contanos un poco de cómo vienen trabajando con eso. Sí, la solidaridad fue la que salvó a la comunidad migrante, por lo menos a las 700 familias que hoy son parte del bloque de trabajadores migrantes, de las cuales alrededor de 500 son compañeros de Senegal, son compañeros africanos. Fue la que nos salvó en esta pandemia porque nos permitió llegar con mercados, con insumos de comida y de limpieza 2 veces por mes, a partir de las donaciones y de la articulación con otras organizaciones del campo popular, como por ejemplo la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que nos facilitaban el acceso a los bolsones de verdura para poder a partir de esas donaciones comprarla y generar algún tipo de acompañamiento mientras seguíamos exigiéndole al gobierno de la ciudad, al gobierno nacional, que nos incluya a la comunidad migrante, que elimine estas barreras, ¿no?, para el acceso a las políticas sociales en la pandemia. En el medio también de esto, a partir de la organización que tiene el BTM con la comunidad senegalesa, creamos un emprendimiento cooperativo que se llama La Tiendita Migrante, Japó Dorbar, que es en lengua wolof, que significa nos agarramos entre todos. Hermoso. Sí, estamos muy contentos, la verdad que es algo que nos emociona mucho porque son estudiantes de español, es una de las comisiones de trabajo que tiene el BTM, y son 8 familias de Senegal que hoy se ven beneficiadas con la venta de un kit, le llamamos el kit antirracista, que es un kit que tiene 3 elementos, que es un alcohol en gel, una ruana y un barbijo. Y bueno, eso también nos enfrentó a otro problema, que era cómo hacemos para hacer la entrega del kit. Nuestros compañeros quieren salir, bueno, queremos acceder al permiso. Bueno, la aplicación Cuidar solamente te habilita si tienes DNI. Bueno, tenemos precaria. Por suerte logramos generar los permisos de circulación, y entonces nuestros compañeros recibimos una donación de bicicletas, también nuestros compañeros salieron a repartir en las bicis, ¿no? Como ahí vamos de a poco generando estrategias para garantizar el derecho al trabajo, es un derecho básico al que todos tenemos derecho. Así que la articulación con otras organizaciones, el fondo de emergencia que todavía sigue funcionando a través de la página del bloque de trabajadores migrantes de Facebook e Instagram, la tiendita migrante, y bueno, estas acciones, estas mesas de trabajo que venimos planteándole al gobierno nacional y a la Dirección Nacional de Migraciones, en donde necesitamos una regularización inmediata de la comunidad migrante. Puedan acceder a un documento nacional de identidad en tiempos de pandemia para poder sobrevivir a la pandemia y además acceder a los derechos humanos y a los derechos básicos como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a la salud. Excelente. Bueno, te agradecemos, Meli, un montón por tu tiempo, por la predisposición y por toda esta data que nos interesaba un montón poder poner, así que invitamos a todos a que sigan las redes de Bloque Migrantes en Instagram, ¿no? Sí. Sí. BTM. Bárbaro. Muchas gracias, mismo. Meli. No, Y esperamos gracias. poder tenerte en otro programa. Acá a vivo. Claro, en vivo también. Gracias. Un abrazo enorme, Meli, gracias. Un abrazo. Bueno, ahí escuchábamos, ahí pasaba Melina del Bloque Migrante, buenísimo, y para quedarse pensando, porque nada, esto de tener en cuenta cómo las políticas de los gobiernos apuntan a la persecución de los migrantes, pero no a que puedan tener los derechos como cualquier otro ciudadano que vive en nuestro territorio, ¿no? Sí, y también destacar la
la enorme participación, organización de los compañeros, que es para mí un fenómeno súper valioso. muy hermoso. Sí. Es que en situaciones de crisis también, como fue en este caso la pandemia, es donde más se ponen a la luz esas problemáticas que, digamos, es esto lo que decís un poco, ¿no? Como no intentar resolver el problema, sino que como que consideramos que es un problema como una basura que nos tenemos que sacar de encima, y qué bueno que esta situación, aunque sea de crisis y sea difícil, permita organizar colectivamente. Así es. Bueno, pero nos tenemos que ir. Ya se nos terminó el programa, sin antes presentar a las artistas que van a venir a continuación, amigas de la casa. Las Triciclas se llaman, hacen música para niñes. Es una banda muy bella, muy bonita. Me están traficando niñes por todos lados. Es como un mensaje subliminal. Y además, no sé si todas, pero una de sus integrantes son amigas de la Colmena. Así que para tener en todo cuenta, conectado. Todo conectado. Sí, las queremos. Las Triciclas son Nadia Puertolas en voz y percusión, Luján Castro en guitarra y Ana Smock que es la actriz y clown de este grupo hermoso que vamos a ver a continuación. Acá me indican que es Tricicletas, pero no, te aseguro que lo busqué, Esteban. Y te quemo en vivo por insistente. Yo lo acabo de buscar. No voy a cuestionar al señor que me estuvo trayendo cerveza toda en tu voz escuchamos los efectos. No, es que a falta de medicamentos me estoy poniendo en pedo. No, por favor. Bueno, nos vamos rápido porque se nos va el programa. Sin antes agradecer a Melina que pasó por Sale Tupper y que es un gusto tener a parte del bloque migrante aquí presente. Una problemática que nos interesa y que vamos a seguir profundizando. ¿Ibas a decir algo y te corté? Cosas de ebrio, iba a decir, seguramente. Me la paso hablando. A Javi, que estuvo en el sonido, por supuesto. A Esteban, que estuvo en la producción. producción. Espero que esta vez no me rete y me haya quedado todo el programa. Estuviste re bien, estuviste muy bien, Juan. A Esteban, que está muy atento, pero le erró en el nombre. A Robert, con toda esta producción hermosa. Su happening. Sí, esta obra de arte en vivo está puesta en escena. A Darío, que se encarga de todos los diseños de atrás de lo que salimos. A Aripa, que compuso la música original para este programa, la música de Sale Tupper, maravillosa. Liz, que también pasó hablando sobre lo dijimos, infancia. los mejores rulos de la COVID. Los mejores rulos. No sé qué. Javi, ¿mencionaste a Javi? Lo mencioné. Bien. Bueno, por supuesto, Juan, Flor, Lucy Capriotti. Lucy, ¿por qué no se acuerda si Lucía? Lucy, ay no quiero meter la parte, voy a decir Lucy de ahora en más. Listo, se terminó. Dico, que estuvo también en la producción, en las cámaras que sufrieron ahí como un incidente, pero veremos qué ocurre. Y bueno, mi nombre es Sofía Costa, hasta acá Sale Tupper. ¿Sofía? ¿No? Mi nombre es Sofía. Hasta acá Sale Tupper. Chau. Salió. Chau. Hola, yo soy Nacha. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luján. Y yo soy Ana. Juntas somos las Triciclas. Cuando comenzó la cuarentena, sentimos el desafío artístico y las ganas de decir algo en relación a este momento tan particular que estamos viviendo. Pensamos una y otra vez que la cuarentena giraba en torno a las casas y nos hicimos algunas preguntas. ¿Qué implica quedarse en casa? ¿Cómo son cada una de las casas? ¿Cómo son las casas en distintos contextos sociales? ¿A qué llamamos casa? ¿Y cómo las habitamos? ¿Cómo las habitamos en tiempo de cuarentena y cómo las habitamos en tiempo ordinario? Las infancias están atravesadas por los espacios, los vínculos y las vivencias de los contextos en los que se crían. Y nos resulta muy valioso pensar y repensarnos qué les está pasando a nuestros niños y a nosotros en esta cuarentena. Les presentamos Casas, nuestra nueva canción que fue compuesta, grabada, editada, mezclada y convertida en videoclip durante los meses de abril y mayo de 2020 durante la pandemia del COVID. Es un videoclip colaborativo en donde participan más de 80 familias, artistas y trabajadores que nos enviaron su material mostrando un retazo de sus mundos y de cómo viven sus casas en esta cuarentena. Que lo disfruten.
abrirán. Y cada casa es un mundo, y el mundo está cambiando. Y que cambie no más, que se ensanchen las casas, que pronto se abrirán. Hay casas donde vive mucha gente, hay casas cerradas donde nadie vive allí. Hay calles y veredas que son casas, colchones empapados y olvidados. Hay casas donde se siente la ausencia de quienes cuidan de todos y se van a trabajar con el miedo en el bolsillo, la confianza en la mochila y una enorme valentía, sabiendo que es la ocasión de que en la casa entren todos los que siempre y los que nunca. Y cada casa es un mundo, y el mundo está cambiando. Y que cambie no más, que se ensanchen las casas, que pronto se abrirán. Y cada casa es un mundo, y el mundo está cambiando. Y que cambie no más, que se abran las casas y no se cierren más.